y también voy a grabar el audio por si luego, bueno, pues alguna de las dos cosas falla, pues que nos quedemos con algo, ¿no? Pues nada, eso, como os comentaba, la idea de la clase de hoy es hablaros del desarrollo humano, pero desde una perspectiva pues, filosófica, ¿no? Que bueno, esta perspectiva filosófica, me acojo, ¿no?, a una de las ideas, ¿no?, de filosofía que desarrolla Gustavo Bueno, que en realidad también el texto y muchas otras de las cosas de las que escribo siempre intento como analizarlas, ¿no?, o tratarlas de esa perspectiva, de la perspectiva de Gustavo Bueno, del materialismo filosófico, ¿no?, que es pues un sistema filosófico, ¿no?, particular. Pero bueno, la idea de filosofía es, es un saber, o sea, es otro saber, ¿no? Igual que tenemos las ciencias, ¿no?, que es un tipo de saber, o la política o el sentido común, pues tenemos la filosofía, que es otro tipo de saber, que según la perspectiva de Gustavo Bueno, en realidad lo que hace esta filosofía es mirar sobre las ciencias, ¿no?, que ya están, y entonces es un saber de segundo grado, ¿no?, que le llaman. Los saberes de primer grado serían los saberes de las ciencias, ¿no?, las ciencias, psicología, sociología, etcétera, y la filosofía en realidad pues mira encima de eso. La perspectiva desde la que vamos a estudiar la asignatura, el grueso de la asignatura, como ya os dije, es la psicología, es la psicología en general, pero luego la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva, o la psicología de la educación, ¿no?, que podríamos decirle. Y entonces, pero bueno, sí que entendía que podría ser interesante pues tratar un par de cuestiones, ¿no?, un par de cuestiones que tienen que ver con el tema del desarrollo humano, o cuestiones que surgen, ¿no?, cuando hablamos del desarrollo humano, y que desde esta perspectiva de la psicología pues no quedaría tan claro, ¿no? Por ejemplo, desde la psicología y en la asignatura queda claro, ¿no?, que existe un desarrollo, ¿no? O sea, no lo ponemos en duda, ¿no?, porque además la asignatura se llama así, desarrollo humano. Entonces, ahí no ponemos en duda de que hay un desarrollo del sujeto, ¿no?, pues desde que nace, las diferentes etapas, etcétera. Y esta idea de desarrollo, en realidad, va asociada a un cambio, ¿no?, a un crecimiento, un cambio, ¿no?, a una transformación. De hecho, si vemos, cuando veamos las etapas del desarrollo de Piaget, por ejemplo, pues claro, Piaget lo que dice es que el niño va pasando por una serie de etapas, ¿no? El periodo sensomotor, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, etcétera. Bueno, operaciones formales sería el último periodo. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, si nos atenemos a esa clasificación, a esa categorización, ¿no?, del desarrollo cognitivo del sujeto, lo que estamos diciendo es que el sujeto va cambiando, o sea, el sujeto de alguna manera va transformando su condición, en este caso su conocimiento, y entonces se produce un cambio, ¿no?, se produce una transformación. Igual si vemos, por ejemplo, el desarrollo biológico, el crecimiento biológico, si vemos el crecimiento de los niños, es algo de sentido común que vemos al niño que crece, ¿no? El niño con 2 años mide más que con 1 año, con 4 más que con 2 años, o sea, es algo que es evidente, ¿no? Lo que pasa es que, pues alguna de esto, ¿no?, pues algunas de las paradojas que se observan por ejemplo, desde la filosofía, ¿no?, cuando observamos, cuando pensamos en el desarrollo humano, cuando pensamos en el humano, cuando pensamos en la cognición, pues entonces aparecen pues una serie de paradojas o aporías, ¿no?, que de alguna manera pues están ahí, y yo creo que es interesante tratarlas, ¿no? Una de las aporías que, o a lo mejor de las antinomias, ¿no?, podríamos llamarle, ¿no?, que surge cuando hablamos del desarrollo humano, es esta idea de la identidad del sujeto, ¿no? Una de las cosas que pongo en el texto y que luego lo veréis, ¿no? Os hago la pregunta, ¿no?, la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, entendemos que los niños están creciendo, ¿no? Un niño, por ejemplo, a mi hijo, ¿no?, que lo veo crecer, le pongo un nombre, mi hijo se llama Karuma, y yo a mi hijo lo estoy viendo crecer, pero cuando él pasa de los 2 años a los 4 años, ¿no?, ahí ya se produce, ¿no?, a partir de los 2 años se produce, por ejemplo, según Piaget, se produce un paso de las operaciones del periodo sensoriomotor al periodo preoperacional. Y luego el crecimiento evolutivo pues es evidente, ¿no? Le van creciendo las extremidades, el tronco del cuerpo, la cabeza, la cabeza no le crece tanto,
van creciendo, pues, etcétera, ¿no? Diferentes partes del cuerpo, que es algo evidente. Pero yo veo, por ejemplo, que mi hijo está cambiando, ¿no? Que mi hijo se va transformando, pero a cambio le llamo igual, ¿no? O sea, le llamo Karuma, ¿no? Y de hecho no pienso que es otra persona, ni que me la han cambiado. Sí, de hecho pienso que es la misma persona, ¿no? Y bueno, eso seguro que nos pasa pues, con otros compañeros que hace tiempo que no vemos de la infancia, ¿no? Compañeros que hace tiempo que no vemos y luego los volvemos a ver, vemos que han cambiado, incluso han cambiado, pues a lo mejor porque han crecido, incluso han cambiado su forma de pensar, pero seguimos pensando, bueno, esta persona es Joaquín, o esta persona es David, ¿no? Pero seguimos pensando que es el mismo sujeto, ¿no? Que estamos ante el mismo sujeto. Entonces, bueno, claro, aquí es donde se produce esta paradoja, ¿no? Hay un crecimiento, hay un cambio cuantitativo y cualitativo en el sujeto, pero en cambio seguimos pensando que somos la misma persona, ¿no? O sea, que de alguna manera esa identidad, o sea, de alguna manera entendemos que hay una identidad que no cambia, ¿no? Hay una identidad del sujeto que no cambia. Más esto también se expresa, por ejemplo, cuando decimos bueno, pues es que Manuel es así, o es que David es de esta otra forma, ¿no? Y a lo mejor han pasado el tiempo y seguimos diciendo lo mismo, es que ya sabéis cómo es David, ¿no? Como si hubiera un David, ¿no? O un Manuel que no cambian desde el principio, ¿no? O desde que los conocimos, o desde la infancia, etcétera. O sea que de alguna manera, y yo creo que, bueno, incluso nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, a ninguno de nosotros, nadie de los que estamos aquí seguro que piensa, bueno, no soy la misma persona que ayer, he cambiado, soy otra persona, me voy a cambiar de nombre, ¿no? O sea, no, nosotros en realidad pensamos que tenemos la misma identidad, ¿no? O sea, seguimos pensando que, bueno, pues pues eso, que yo soy David, que soy William, que soy Manuel, ¿no? Cada uno piensa que es esa persona y que no es otra, ¿no? Y que no ha cambiado, ¿no? De hecho, solamente es cuando nosotros, ¿no? Cuando hacemos a lo mejor un examen profundo, ¿no? De qué cosas hemos cambiado, de cómo hemos evolucionado, que nos damos cuenta, nos percatamos de esta cosa, decir, pues mira, no soy la misma persona que hace 2 años, que hace 3, pero en cambio yo me siento la misma persona, o sea, siento que hay una identidad, que hay un yo que de alguna manera no cambia. Pues esto es un poco lo que quería traer, ¿no? Esta idea del yo, ¿no? Del mantener la identidad, ¿no? De pensar un poquito en esto. Y luego también, claro, como dice uno de los autores que se cita en el texto, como dice Varela Thompson y Roach, claro, la idea de este yo interior, ellos dicen que tiene que ver, bueno, pues con un apego, ¿no? Que tenemos a las cosas que nos hace buscar un fundamento de algo, ¿no? Un fundamento, en este caso, pues nosotros somos el fundamento de la realidad, o a veces nos hace buscar el fundamento fuera de nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, en Dios o en lo que sea, ¿no? O en las cosas o en lo que sea, ¿no? Pero fuera de nosotros, ¿no? Que esto tiene que ver con una dicotomía clásica ya en filosofía, la dicotomía idealismo-realismo, ¿no? O sea, si entendemos que el fundamento de la realidad somos nosotros, estamos ante una perspectiva idealista, y entonces esta perspectiva lo que nos dice es que nosotros proyectamos la realidad, o sea, nosotros creamos, nosotros construimos la realidad, ¿no? A través de nuestra cognición, ¿no? Que hay una serie de esquemas, ¿no? Que proyectan esta realidad. Si entendemos la realidad desde una perspectiva realista, aquí lo que ocurre es que entendemos que la realidad es la que influye en nosotros, ¿no? Nosotros somos unos sujetos pasivos, ¿no? Y entonces esa realidad se refleja en nosotros, ¿no? En este caso, bueno, se refleja en nuestra cognición, ¿no? Una realidad que existiría aunque nosotros no existiéramos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es un poco la dicotomía idealismo-realismo, la dicotomía sujeto-objeto, ¿no? O es el sujeto el que proyecta la realidad, o es la realidad la que se refleja en el sujeto. Y esta es una dicotomía que en realidad pues cuesta salir, y como os pongo ahí en el texto, por ejemplo, hoy en día, pues, bueno, esto es una dicotomía, bueno, el idealismo es algo que ha influido mucho en la filosofía continental, ¿no? Que es la filosofía que se da, sobre todo que se da en Europa. En América del Norte se supone que se da la filosofía, o están más apegados a la filosofía analítica. Aquí en América del Sur se habla más bien más que de filosofía, se habla más bien de una historia de las ideas, ¿no? Esa es un poco la idea. Y luego, pues, las filosofías de otras partes, pues filosofía de África, filosofía orientales, etcétera, ¿no? Pero bueno, un poco para que nos organicemos, ¿no? Y entonces, bueno, esta filosofía idealista en realidad es la que ha predominado, pues, en los últimos años en
en Europa por trabajos de otros autores como Husserl, Heidegger, etc. Y entonces, bueno, hoy en día, por ejemplo, hace unos años, surgió un movimiento, bueno, hace 2011 o así ya, que empieza a dar los primeros pasos, ¿no? Surgió un movimiento bueno, en 2017 hay un congreso y luego en 2011, no, sí, en 2007 creo que fue, y en 2011 se produce un par de congresos donde se habla del nuevo realismo, o el realismo postcontinental, como le llama Ernesto Castro, que también me sumo un poco a esa idea, ¿no? Del realismo postcontinental, porque intenta superar el idealismo continental. Y este nuevo realismo lo que busca es también intentar, pues, desbancar esta perspectiva idealista, ¿no? De la filosofía continental, ¿no? Entonces, bueno, pues hay alguna serie de autores, etcétera. De todas maneras, de esos autores no se habló en el texto. Bueno, para introducir el tema del problema del yo, del problema de la identidad, lo hago a través de, bueno, ahí ya veis en el texto, ¿no? que hago una reflexión, ¿no? Utilizando el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, a través de la idea bueno, a través de la idea de la desontología materialista. Y también utilizo, para ir asentando el tema, utilizo la idea de la autopoiesis, ¿no? Del ser autopoético, que esto lo desarrolla Humberto Maturana y Francisco Varela. Y todo, bueno, es muy importante, ¿no? La idea del ser autopoético, porque luego se relaciona con otra idea, ¿no? que aparece más adelante, también de otro texto de Varela, donde él también trata el tema del yo desde una perspectiva que se llama la perspectiva inactiva, ¿no? Y entonces, bueno, para entender la perspectiva inactiva, pues sí que es necesario entender la idea de la autopoiesis. La idea de la autopoiesis, del ser autopoético, es muy sencilla, ¿no? O sea, ellos piensan, ¿no? Reflexionan sobre este ser vivo, ¿no? Y entonces ellos hablan de que el ser vivo, pues, es un ser autopoético, donde los elementos de este ser, ¿no? O sea, es un ser clausurado, ¿no? Es un ser que está clausurado, entonces todos los procesos que este ser desarrolla dentro de sí están dirigidos a la existencia, ¿no? Al mantenimiento de la existencia, a la supervivencia de este ser, ¿no? Entonces, bueno, esta idea es así de sencilla, ¿no? Entonces, claro, yo hay alguna reflexión sobre, bueno, este ser autopoético, en realidad, desde una perspectiva biológica, ¿no? Pues sí que a lo mejor nos podría dar esa identidad, ¿no? Porque es un ser que se mantiene, ¿no? O sea, aunque haya cambios, aunque haya procesos, ¿no? Es un ser que de alguna manera, pues se va manteniendo, ¿no? Pero claro, aunque se mantenga el ser biológico, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque se mantenga esa estructura y esa estructura autopoética no se deshaga hasta la muerte del sujeto, es cierto que sí que hay otros cambios, así que hay unos cambios que se pueden observar, cuantitativos, y luego también hay unos cambios cualitativo, ¿no? En el caso del ser humano, pues lo que hemos comentado, ¿no? Estos cambios cognitivos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es una manera de adentrar el tema, pero igual, claro, no nos soluciona, ¿no? De alguna manera. ¿Cuál es la solución que de alguna manera ofrece Varela, Thompson y Roach en el libro de Cuerpo Presente? Bueno, en realidad esta es una traducción del inglés, que el libro creo que era Embody, se me va de otra manera, ¿no? Pero bueno, esta es la traducción al español, ¿no? Que he utilizado, ¿no? Para desarrollar el texto. Y entonces, claro, ¿cuál es la idea que dan Varela, Thompson y Roach? Ellos lo que hacen es coger las teorías de la cognición, de las ciencias de la cognición, y luego las comparan de una manera muy interesante con toda la tradición budista, ¿no? Y bueno, ya hay una serie de comparaciones que la verdad que son muy interesantes, ¿no? Y entonces, bueno, ellos al final ven que desde la ciencia de la cognición y desde la tradición budista se llegan a la idea, ¿no? de que no existe un yo, o sea, de que no puede haber una identidad
que se mantenga en el tiempo, ¿no? O sea, eso es a la conclusión que llega. De hecho, tanto de las ciencias cognitivas, que además ahí os pongo un texto de hace poquito, de 2019, donde además desde la neurociencia se ve, pues eso, se dice que, pues, que no existe un yo, ¿no? Y bueno, del budismo lo mismo. ¿Qué se utiliza? ¿Desde qué idea dicen las ciencias cognitivas que no existe un yo? Bueno, pues una de las últimas perspectivas de la que se desarrollan estas teorías es el conexionismo, ¿no? Que se llama. Que la idea del conexionismo bueno, pues tiene que ver, ¿no?, con el funcionamiento del cerebro, donde tenemos una serie de neuronas que funcionan de manera autónoma, que funcionan ellas solas de manera local, pero que están relacionadas en red con otras neuronas. Entonces, cuando se activa una neurona que actúa de manera local, ¿no? Pero claro, esta relación que tiene la neurona hace que las otras se muevan, ¿no? También. Pero ya digo, la neurona es como un elemento individual, ¿no? Para que lo entendamos, un elemento individual con un elemento que actúa de manera local, pero que al activarse hace que se crea una serie de relaciones que hace que se active otro conjunto de neuronas, y entonces ahí emerge por lo que podríamos llamar, pues, la conciencia o la cognición, ¿no?, que le podríamos denominar. Bueno, desde la perspectiva budista, directamente lo que dicen es que no hay un yo, y que el problema de que los seres humanos vayamos persiguiendo un yo es el problema del apego, ¿no? Que tenemos apego a las cosas, tenemos apego a nosotros o apego a cosas exteriores, y entonces hace que vayamos buscando esa identidad que en realidad, pues, no podemos alcanzar. De alguna manera, pues, no la podemos alcanzar, ¿no? Porque no existe, para los budistas, pues no existe este yo, ¿no? Y lo único que puede existir es, pues eso, hacer una meditación, ¿no? Y entonces ver cuáles son las partes en las que se divide esa posible identidad, pero que no existe, ¿no? O sea, sí que hay una serie de partes en las que podemos dividir este discurrir de la experiencia, y que de eso trata la meditación, ¿no? De intentar analizar estas partes que hace también Varela, Thompson, etcétera, lo relacionan con las ciencias cognitivas, ¿no? Lo que buscan es también ver en qué parte está constituido esta cognición, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando vemos qué parte está constituido, ahí vemos cómo podemos explicar cómo emerge, ¿no?, esta cognición, esta conciencia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la solución que dan? ¿Cuál es la solución que dan Varela, Thompson y Roach para esto? Bueno, ellos lo que hablan es del enfoque de la perspectiva activa, que lo que dicen es, bueno, un poco lo que hemos visto, ¿no? O sea, ellos lo que dicen es que, bueno, el sujeto, o sea, los elementos que de alguna manera componen el sujeto, ¿no?, estas neuronas se activan, no están de manera activa, están activadas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que, claro, nuestra percepción, ¿os acordáis lo que hemos dicho de idealismo, realismo? Idealismo es nosotros proyectamos la realidad, realismo es la realidad se representa en nuestra cabeza, ¿no?, como si fuera un espejo. Pues ellos lo que dicen es que en realidad, en esta percepción, el sujeto lo que hace es trabajar de manera activa. O sea, no es que esté de manera pasiva, esperando a que venga algo, ¿no?, sino de que él ya, su actividad, o sea, ya hay una intención en su actividad, en esa percepción, y entonces cuando recibe esa percepción, entonces lo que se produce es, bueno, pues una comprensión por esa correlación que hay, ¿no?, entre mi búsqueda activa, ¿no?, y luego lo que acabo por encontrar, ¿no? Entonces ahí es donde se produce ese entendimiento de la realidad, pero ya os digo, no de una manera ni activa y pasiva por un lado por otro, sino se podría decir que activa por los dos lados, o sea, sobre todo activa por parte del sujeto, que él de alguna manera ya tiene intención, ¿no?, de ir a buscar esta realidad, ¿no? Y entonces cuando se encuentra con ella, pues es donde se produce el entendimiento, ¿no? Luego, en otro párrafo, trato el tema de la dicotomía sujeto-objeto, idealismo-realismo, y bueno, ahí pongo también una serie de ejemplos y tal. Y entonces, bueno, luego una solución que doy también desde la perspectiva del materialismo filosófico de Gustavo Bueno
es el tema del hiperrealismo, ¿no? El hiperrealismo lo que nos dice es que bueno, todo es realidad, o sea, no hay un vacío, no hay una cosa, no hay un vacío, todo es realidad, y el sujeto, esta vez si lo puedo explicar bien, porque en verdad es un poco más complejo. El sujeto, a ver cómo lo explico. El sujeto lo que hace es, o sea, el sujeto operatorio, ¿no? El sujeto que opera en la realidad, no se trata tanto de que el sujeto, eso, igual, no proyecta la realidad, tampoco se refleja aquí, sino que el sujeto está, o sea, ya está activado, ¿no? Dentro de su medio, ya está activado dentro de su medio, y entonces él lo que hace es intentar, o sea, ir descubriendo, ¿no? Por así decirlo, ir descubriendo el medio que lo rodea a través de sus, bueno, pues a través de sus sentidos, ¿no? Entonces, no se trata de que no se trata tanto de que el sujeto de que proyecta la realidad o que la realidad se refleja en él, sino que también en esa relación, ¿no? que se produce entre el sujeto y el objeto, pues poco a poco va descubriendo de manera lógica, ¿no? Va descubriendo de manera lógica, pues como a través de sus sentidos, ¿no? Que puede ser primero a través del sentido de la vista, luego a través del sentido del tacto, etcétera, pues va descubriendo estos objetos. Se van haciendo, yo lo entiendo como que poco a poco se van haciendo más comprensibles, se van haciendo más entendible la realidad que hay, pero no es una realidad que el sujeto proyecte ni que le venga a él, sino que es una realidad en la que estamos en constante interacción con los objetos. Él lo que dice es que hay una serie de nódulos en los que nos fijamos, ¿no? No nos podemos fijar en todo, nos fijamos en una serie de nódulos, y es ahí donde atendemos, ¿no? O sea, primero de atender a esta manzana. Claro, fijaos, yo lo entiendo así, ¿no? El nódulo es como el elemento donde te fijas, ¿no? Y entonces tú te puedes fijar en una manzana o los átomos de la manzana, ¿no? A través de un microscopio, por ejemplo, o te puedes fijar en la manzana en sí, o te puedes fijar en el cesto de donde están todas las manzanas, por ejemplo, ¿no? Y claro, y una idea muy importante de la perspectiva del hiperrealismo, ¿no? Que ofrece Gustavo Bueno, es la idea de que ay, lo tenía en la cabeza y se me ha ido. Es la idea de que, o sea, de que la realidad no nos engaña, ¿no? O sea, no es que nosotros accedamos de una manera mejor o peor a la realidad, o que la realidad nos puede engañar, o que o que no podamos conocer la realidad, o que haya un genio maligno que nos quiera engañar, o alguna cosita así, no. O sea, la realidad en la que operamos es la que hay. O sea, veo las cosas, las toco, es la que hay. O sea, no podemos caer en el escepticismo, ¿no? De que no podemos conocer nada, o en el solipsismo de que solamente conozco mi yo interior, por ejemplo, ¿no? Eso no podemos caer. O sea, somos sujetos operatorios que nos encontramos en esta realidad, y a través de las operaciones, ¿no? Que realizamos en esta realidad, pues podemos conocer el mundo que nos rodea. Pero no nos engaña, nuestros sentidos no nos engañan, o sea, lo que sentimos, lo que percibimos es lo que es la realidad misma, ¿no? Que yo creo que eso también es una perspectiva muy, muy interesante, ¿no? O sea, muy interesante, que por ejemplo esto también lo plasma Armstrong, David Armstrong creo que se llama, de punto Armstrong, en un texto que se llama también, o sea, que habla de la mente de una perspectiva materialista, donde también señala eso, ¿no? Dice que no puede haber una división entre pues nuestra percepción, el cerebro y nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que todo es materia, ¿no? Y que no puede haber como estas distinciones que muchas veces son subjetivas, ¿no? Eso de dividir la mente, el cuerpo, etcétera, ¿no? O sea, son en realidad pues divisiones más bien subjetivas, ¿no? Entonces, nada, bueno, pues esto es un poco lo que... La verdad es que lo he resumido mucho, igual a lo mejor me deja alguna cosa en el tintero de todo, pero bueno, igual tenéis el texto, ¿no? Al que podéis acceder, está mucho más extenso. Igual hay desarrollo un poco más también toda esta ontología del materialismo filosófico, que creo que es muy interesante también, ¿no? Y que nos ayuda. Aquí lo que os he dado pues es como los puntos principales, ¿de acuerdo? Y bueno, en realidad estas soluciones que se plantean tampoco, yo creo que hay que seguir reflexionando, ¿no? Incluso también, no lo he hecho en el texto, pero sí que es muy interesante, ¿no? Ver de qué manera las dos posiciones, ¿no? La enactiva y la idea del hiperrealismo, ¿no? Pues se pueden congeniar, ¿no? Porque bueno, el enactivismo pues sí que tiene que ver más con las ciencias de la biología, las ciencias de la cognición,
el hiperrealismo en realidad es una idea abstracta que viene, pues, bueno, abstracta que viene del materialismo, del sistema del materialismo filosófico. Entonces, bueno, yo creo que también ahí pues hay un ejercicio de reflexión, ¿no? Y de comparación también muy interesante entre estas dos posiciones, yo creo, a mi juicio, vaya. Eh, igual no acaba aquí la disputa, ¿no? Creo que no acaba aquí la disputa de la condición, del conocimiento, del yo, de la identidad y tampoco de la idea del idealismo, realismo, ¿no? Y hay una de las cosas que estoy pensando, aunque le doy vuelta, no es también introducir otro concepto, ¿no? Dentro de esta dicotomía idealismo y realismo, que es el tema del acontecimiento, ¿no? Entender el conocimiento, lo que conocemos, la epistemología, ¿no? Lo que podemos conocer como un acontecimiento que se produce, ¿no? Pues en ese momento, ¿no? de operación, ¿no? en la realidad, ¿no? Y que además yo creo que también se puede relacionar con la perspectiva de otro autor que se llama Genotrías, que una idea que él desarrolla en un libro que se llama La razón fronteriza, que también él va buscando esa teoría del conocimiento a través pensando, ¿no? en esa frontera del conocimiento, ¿no? Que yo entiendo que es la frontera entre el sujeto y la realidad, si no recuerdo mal. Pero bueno, nada, no me lío más. En realidad, bueno, esto es el resumen, ¿no? del texto que tenéis entre manos. Y nada, pues la idea es ahora que le echéis un vistazo al texto, ¿vale? Que también pues que lo podéis trabajar, ¿de acuerdo? Un momento.